Pues regresamos cuando pasa la 1 de la tarde, seguimos en directo en Huelva Televisión y ponemos el foco en el panorama cultural onubense. Y es que el dúo Marca Blanca ha presentado su nuevo proyecto, un EP de 4 canciones del que vamos a conocer todos los detalles porque sus protagonistas nos han visitado hoy en Gran Vía. Saludamos a Pepe, buenas tardes. Buenas. Tomás, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, contanos un poquito Marca Blanca. ¿Cómo surge un grupo como Marca Blanca, Pepe? ¿Quién empieza? Pues Marca Blanca, a ver, como tal el grupo surgió ya hace tiempo, surgió en 2020 por ahí, verano de 2020. Sí. Hicimos un álbum así un poco trocho, un poco casero, que nos gustó, los disfrutamos un montón haciéndolo y ya luego nos empezamos a meter en berenjenales, que a mí me gusta mucho la letra, a Pepe le gusta mucho componer y al final nos juntamos, seguimos adelante y pues hemos estado estos años madurando un poco más los proyectos más serios que queremos hacer. O sea, que así ha surgido todo como de una manera muy orgánica, muy natural. Sí. Bueno, ¿y con qué nos vais a sorprender con este nuevo trabajo? Pues, Café y paracetamol. Sí, son un disco, un EP pequeñito de 4 canciones, cada una con su respectivo sonido. Buscamos en este disco, como en el anterior, variar, pero dentro de variar también buscábamos un sonido general y ya hemos empezado a trabajar con mejor material, con gente que sabe mucho más, con más instrumentistas. O sea, estáis cuidando mucho más los detalles, Sí, ¿no? tenemos un equipo, ya está un poco mejor. Tenemos gente que produce, que nosotros no tenemos ni idea de producir. El anterior disco lo produje yo, que no tengo absolutamente ninguna noción de eso. Y ya se lo pasamos a un amigo nuestro y luego pasa por otra mano más, en masterización, y ya el disco suena mejor. Este disco tenemos más instrumentistas, pianistas, saxofonistas, gente que nos masteriza y el trabajo final suena mucho más profesional. Eso de café y paracetamol. Es un Café y título paracetamol. muy sugerente, no sé qué encierra este Pues trabajo. a nivel lírico, el álbum completo en realidad es un poco influenciado de la pospandemia y hemos hablado un poco en el café y paracetamol, que para mí es como una especie de receta del primer mundo. Es decir, que tienes un problema de mañana, te tomas un café, tal, te duele la cabeza, tienes migraña, un paracetamol y al final combinas esos 2 conceptos y tienes como una solución al primer mundo. La vida moderna un poco, siempre, porque es la frase salió de una de las canciones del disco, Mírame qué triste que estoy, que dice cada 8 horas doctor, café y paracetamol, porque es una idea de, no crítica, pero sí un poco de hablar de cómo vivimos y cómo afrontamos los problemas, vamos a decirlo así. ¿Os parece que veamos el videoclip? Enseguida me seguís contando detalles de este nuevo trabajo. Por supuesto. Sí. Y yo estoy convencida de que quienes nos siguen desde casa pues quieren veros en acción, señores. Esto es Café y Paracetamol. Mucha ironía, juegos de palabras y pasajes incluso absurdos, casi absurdos. Define vuestra forma de entender la música, ¿no? Sí, se podría Sí, decir. así es, Sí. así es. La música así como... La música tiene mucho trabajo, mucho más que en el anterior disco. Sí. La verdad. El componente absurdo, el componente de juegos de palabra y tal, viene más de la parte lírica, de los, pues al final de la tipo de música que consumimos nosotros. Y claro, a nosotros nos gusta, a mí siempre me ha gustado mucho estos pasajes de jugar siempre mucho con la forma. Este disco es bastante más humorístico que el que llevamos trabajando un poco más de tiempo. Sí. Porque en realidad esto es un EP que publicamos para un medias. poco hacer pie a un álbum que estamos sacando, que estamos trabajando en ello, que vamos a sacar ya en un futuro, pero que está compuesto desde antes de este proyecto. Empezamos con él antes y empezaron... O sea, este disco nació de... Sacamos un par de canciones y decimos esto no cuadra para nada con lo otro que estábamos haciendo. Cuadraba más con lo anterior, por el sentido del humor, también por el tipo de música, que es mucho más... Consumible. Sí, porque lo otro que estamos haciendo era como más vanguardista y tal, y esto era como mucho más tragal, mucho más pop, mucho más... pues otro tono totalmente distinto y pues empezamos a plantearnos eso, hacer un disco aparte, 4 canciones, en físico tiene 2 más, y va bien. Una cosa. Un EP. Un pequeñito. ¿Cómo un pequeño vivisteis el proceso picolado. de rodaje del videoclip? Que os he visto también protagonistas de... Eso lo hemos hecho totalmente... A lo loco. Eso, con 0 lo duros. loco. Sí. Tenemos un amigo que estudia cultura visual. Yo por mi parte algo del tema sé porque estudio Bellas Artes y por tanto estudiamos también temas de cultura visual, de imagen y todo este tipo de cosas. Claro. Y entonces Darío Camacho, un saludo si me está bien,
Pues es el que nos ha ayudado prácticamente con todo el videoclip, que se ha encargado de iluminación, de parte del montaje. Ha prestado una buena cámara. Ya ha prestado una buena cámara y vamos, a mí me parece que ha hecho un trabajo excepcional. Ha salido un videoclip que a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho. O sea, ¿qué disparan vuestras letras? ¿De qué os interesa es escribir, en tu caso? No, pero las letras, yo personalmente, a ver, no las he escrito, pero sí es cierto que versan un poco de eso, del día a día y también tocamos temas políticos, porque es evidente. Y tocamos temas sociales y en general. Y ya entrando en temas, hay dos temas específicamente muy políticos, que son la segunda y la cuarta canción, que es Qué tontos son y El extremo centro. Que Qué tontos son es una traducción de un cantautor francés, porque yo soy bilingüe francés, soy francés, y entonces pues hay algunas cosas que me influyen de cantautores franceses que pues no he podido... pues me influyen directamente porque escucho la letra y a mí pues tal. En este disco hemos seguido una temática un poco más pop, un poco más, pues mira, ya que viene la Huelva, Antílopes, este tipo de cosas, un poco más... Que nos gustan mucho, por cierto. Y nos gusta mucho cómo escriben. Y luego, para el disco este más grande que estamos haciendo, pues tiene un imaginario un poquito más complejo, un poquito que no es tan cachondo. Claro. Y son más juegos con la forma, hay una especie de teatro en un momento dado, claro. Hay una canción que es la que vamos a interpretar después, que habla sobre un mito griego. En lo estrictamente musical, el siguiente se diferencia bastante en eso, en que está influenciado por otro tipo de música completamente distinto. Esto es pop, o sea, es música pop, aunque haya canciones de 4 minutos, no es una cosa que tengas que estar un rato para pillarlo, lo pillas de primera. El segundo disco está influenciado por el rock progresivo, está influenciado por la música clásica, está influenciado por la música folclórica latinoamericana, y es una cosa como más tocho en ese sentido. Estáis indagando un poco hasta alcanzar el género o el estilo o ese punto en el que os sintáis más a gusto con lo que hacéis. Musicalmente no. O sea, yo eso siempre si quieres decirlo así, es un problema que yo tengo, que no me caso con nada. O sea, yo tengo este proyecto, por ponerte un ejemplo. Nuestro estilo es no hacer nada en concreto, sí. Y ya pues vamos improvisando sobre la marcha y por eso se llama Marca Blanca hasta cierto punto. Un ecléctico todo, sí. ¿no? No nos cogemos gusta... jazz y al final nos cargamos el jazz y hacemos una cosa totalmente diferente, hacemos en extremo centro, que no suena jazz, no suena pop, pero pues suena está ahí en medio, como algo de Marca Blanca. Está muy en medio y muy influenciada esa canción, sobre todo en Javier Crae y este tipo de cantantes. Y esta peña a nivel musical. ¿Qué os llevó a adentraros en el universo de la música? ¿Por qué la música? A ver, yo fui el primero. Mi padre es músico, entonces pues te lo pega. Está en casa el caldo claro, de cultivo. Y tiene guitarras, tiene instrumentos y siempre pues se escucha mucha música en mi casa y mi caso es ese. Y un día pues pillé un ukelele, empecé a tocar, luego quise pasarme al bajo y luego ya finalmente me quedé con la guitarra, que es como el instrumento que más alegrías me ha dado. ¿Y en tu caso? Yo escribía y pensé que eso iba a tener un poquito más de interés si le metía un pasaje musical, y entonces empecé a componer canciones por mi cuenta también, pero con mucha más importancia dentro de la letra que dentro incluso de la música, que a mí lo que me interesa son los juegos de palabras, este tipo de cosas, a mí me vuelven loco, me gustan mucho. Oye, ¿cómo valoráis vosotros que lo estáis viviendo ahora desde dentro, el panorama musical onubense, la escena musical onubense? Joven. Mejor que nunca. Mejor que nunca. Hay un montón de grupos. Yo estoy muy contento con el grupo en el que estoy yo, que es Síndrome, bandas como Relimit o Se Permiten Submarinos, que son bandas con unos músicos excepcionales, siendo además la mayoría muy jóvenes, y con unas canciones muy chulas y haciendo cosas muy chulas. O sea, es algo de lo que estoy muy contento. Ya yéndote fuera de la capital, pues, como hemos dicho antes, Antílope, que es un grupo pues que ellos dos tienen, ¿no? A mí él me lo enseñó, él fue el que más me dijo, escúchate a esta gente, y yo empecé a escucharlo y me quedé impresionado de que aquí en Huelva tampoco se habla tanto de ellos, pero para mí tendría que ser el grupo más importante de la provincia. Son más conocidos fuera, fíjate. Y nos encantan, la verdad. A día de hoy hay un montón de grupos emergentes, de artistas emergentes, gente que por suerte, y me parece lo más bonito,
que es que estamos empezando a compenetrarnos, a trabajar, pues mira, yo te arreglo esta letra, tú me ayudas a tocar el saxo. Claro. Y está está Álvaro Rivero, que está haciendo unas composiciones increíbles, está Ignacio, Nacho, que nos ayuda con él, y Fernando Alejandre, que es otro pedazo de pianista, y están haciendo cosas por su rollo, pero al final nos juntamos todos. Incluso ya fuera, el que nos ayuda con la masterización, Mirko Nissenson, es un músico de una talla. O sea, ¿diríais que se está creando una red entre los músicos, entre los artistas de Huelva? Sí, sobre todo los más jóvenes, porque somos más o menos de la misma quinta y tenemos gustos similares, incluso si no tienes gustos similares, por hacer piña casi. Y es sencillo triunfar, entre comillas, en una ciudad como Huelva. ¿Lo ponen sencillo? A ver, yo me acuerdo me habló mi padre ¿quién lo dijo? Bueno, una compositora de aquí de Huelva que decía que aquí era muy complicado porque aquí solo se escucha flamenco. Tampoco es eso, pero sí es cierto que aquí, dependiendo de qué música hagas, vas a triunfar más o menos. Hay grupos... Aquí vende mucho, por ejemplo, me he dado cuenta con los años, el rock vende bastante, sobre todo por la gente más mayor, de 50, 40 años, y gusta mucho, que a mí me encanta el rock, eso no lo voy a negar, pero pues es cierto, cosas como lo nuestro... Es más difícil. Es más difícil, porque es pararse a escuchar la letra, es pararse a escuchar un par de cosas que yo entiendo que todo el mundo no está dispuesto a escuchar. Claro. Y yo, por ejemplo, vivo en Granada, sistemáticamente salgo a la calle y tengo 5 conciertos. Claro. En Huelva sí que es verdad que es un poquito más difícil, porque no hay tantos lugares, son más pequeñas, simplemente más pequeña. Y está yendo mejor, ¿eh? Yo creo que cada día hay más eventos culturales y coño, se ve más. El otro día vi El Niño de Elche, que era la última cosa que me esperaba, pero a mí me sorprendí y me sorprendí muy gratamente, la verdad. Bueno, ahora sí, yo creo que quienes nos siguen desde casa quieren escuchar, ¿no?, esa nueva propuesta de marca Blanca, café y paracetamol. Claro. Ahí tenemos ahí una tercera invitada, la guitarra, doña Guitarra. Ya tiene vida propia y todo, se así que completamente. Cuando queráis, chicos, dadle caña. Sí. Pues esto va a ser un tema... Coge la guitarra, si quieres. Sí. Esto va a ser un tema que no es de café paracetamol propiamente, para eso vamos a sacar el disco. Vamos a dar ya directamente un adelanto un avance de lo que es Cuentos de Mayo, que es el LP que estamos preparando desde hace tiempo. Y esto es una canción que lleva compuesta antes que Poeta, antes que Mírame qué triste que estoy y todas estas. Nada, en exclusiva para Huelva Televisión, un adelanto del nuevo disco de marca Blanca. Quererte, vida mía, no lo entiendo. Es deseo imbécil y es horrendo. ¿Para qué si ya me tengo y no seguimos el mismo tempo? Yo bailo solo, que mi amor siempre será sincero. Me quiero y me quiero. Quererte, vida mía, ya no es preciso. Si me bajo la luna estaré conmigo. ¿Para qué si ya me tengo y yo solo me entretengo? Estaré bien solo y no quiero ser obsceno. ¿Cómo que no? Pero es que me quiero y me quiero. Narciso, qué dulce amor, qué reflejo entusiasmado y qué espejismo engatusado, así me quiero, vida mía. Orgulloso, egoísta, injusto y narcisista, quererte, vida mía, no lo entiendo. Si ya sabes que es perder el tiempo, ¿para qué si ya me tengo y yo solo me mantengo? Estaré muy bien solo, mi amor, yo solo y conmigo. Me quiero y me quiero. Narciso, qué dulce amor,
qué reflejo entusiasmado y qué espejismo engatusado. Así me quiero, vida mía. Orgulloso, egoísta, injusto y narcisista. Injusto y narcisista. Injusto y narcisista. Está bonito, Pepe. Usted es hasta las raíces de la mitología griega. Sí, hasta ahí vamos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué os atrae la...? Pues, ay, yo no quiero hacer mucho spoiler. Es un álbum que... Nosotros queremos todos los spoilers. Todos, es un álbum que es como un álbum conceptual. Y todos son cuentos, absolutamente todos. Entonces hay algunos que son de cosecha propia y hay otros que, pues como este, se influencian en un mito que ya existe para contar una nueva narrativa. Este, pues en concreto fue... surgió esta canción de una manera muy peculiar, que fue... él quería hacer una canción sobre Narciso, yo le envié el estribillo más o menos ya hecho y algo de la estrofa, y él fue guiando un poco más, digo, me gusta más esto, me gusta menos esto, él fue escribiendo la letra y así, surgen un poco todas las canciones así. No fue... Oye, porque Narciso, ¿te ves reflejado en el mito? No, en absoluto, o sea, nada, para nada. No. Simplemente me parecía una figura poética asquerosa. Entonces lo que hice Que merecía una canción, ¿no? Claro, y ya intentas ser como muy tal y al final el estribillo, orgulloso, egoísta, injusto y narcisista. Y es un poco jugar siempre estamos con la sátira, con la ironía, no sé qué, y al final cuando tú escribes una canción no te tienes porque sentir identificado, tienes que sentir algo por lo que estás escribiendo, pero puede ser puro rechazo. Y es algo bonito y desde lo que escribimos mucho nosotros. Y también es peculiar porque nosotros hacemos una cosa, y creo que, o sea, tratar un tema serio con un sentido del humor, o menos serio con... Bueno, esto lo hubiese escrito otra persona y a lo mejor no hubiese tenido un sentido del humor mordaz o ese sentido. Yo creo que lo bueno de la canción es que no se toma tan en serio de sí mismo, es un poco que una cosa que creo que debería hacer todo el mundo, porque no... Y tener un poco de sentido del humor, incluso si hablas de temas, eso lo decía Nacho Vegas, que decía incluso en las canciones más tristes hay versos que tienen su sentido del humor, y en eso estoy muy de acuerdo con él, la verdad. Me decía antes Pepe, fuera de cámara, que estaba un poco nervioso ante la entrevista. Yo me planteo, o sea, me pregunto cómo se enfrenta una persona con cierto pudor a un escenario, cómo os enfrentáis al escenario, de qué os aportan las tablas. 5 copas, ¿no? Hombre, poco a poco, concierto a concierto, nos vamos un poco haciendo a lo que es cantar delante de gente. Pero es muy impresionante. O sea, yo aquí por lo menos está un poquito más tranquilo incluso que en concierto porque ahora mismo estoy viendo un aparato, una máquina que yo no le... O sea, Eres entiendo que hay consciente gente de quién detrás, está al otro lado. Claro, pero no los veo a los ojos. Entonces no me intimida tanto. Pero es verdad que es una experiencia muy chula, pero hay un momento en el que no sabes dónde estás y dices, ¿yo qué hago aquí? Y es una cosa como surrealista, como estás en un escenario en el que no deberías estar, es la impresión que te da. Sí. Luego pasa una media hora de concierto, estás tranquilo, estás haciendo tus chorras, tus cosas y ya mejor. También es que cuando estás bastante rato ya te vas relajando y tal. Al principio siempre estás nervioso, se te agarrotan los dedos y tal. Por ejemplo, tocar una canción siempre es, una sola, es un poco complicado porque dices, luego no voy a tener otras canciones. Para respaldarme. Para respaldar, decir, realmente hago un buen trabajo. ¿No? Es complicado. Me da a intentar su respeto siempre. ¿Y qué horizonte vislumbráis? ¿Qué futuro vislumbra Marca Blanca? ¿Con qué soñáis? Como grupo, pues no sé, mi visión es seguir. Que realmente el próximo disco no va a ser tanto de Marca Blanca, sino un disco como de él y yo. Porque Marca Blanca es un concepto más humorístico, algo muchísimo menos serio y sobrio, sobre todo sobrio. Menos progresivo, menos eso, mucho más serio, digamos. Eso es. Y en cuanto a algunas temáticas, incluso si tenemos
ironía en algunas canciones, tenemos juegos de palabra No va a a ser muerte, pero... No va a ser un mundo aparte, pero sí es cierto que va a tener su diferencia. Además, en la producción. y Claro, tal, somos que- él y yo componiendo. Eso sigue siendo lo mismo. Al fin y al Lo que cabo. pasa es que nuestra visión de proyectos va más enfocado a álbumes o a proyectos más unificados y nosotros no tenemos tanto, también por la manera en la que consumimos nosotros la música, que nosotros, aunque ya no haya vinilos y tal, nosotros seguimos consumiendo las cosas por álbumes, en Spotify, Sí. en los álbumes, sistemáticamente. Eso no- Entonces nosotros hacemos álbumes un poco y componemos las canciones pensando ya en el concepto del álbum, Claro. en cómo se va a unificar una canción con la otra, y no hacemos unas canciones aisladas para hacer como una especie de playlist. Además, eso yo luego lo he arrastrado con mi trabajo con Síndrome, que es también es un disco conceptual. Y nosotros ya, desde el primer momento, sabemos la progresión que tenía que tener el álbum y tenemos que tener en cuenta ya no solo que las canciones van a estar ahí, sino ya el orden. O sea, tienes que hacer una canción que encaje con la siguiente. Eso es lo complejo. Por ejemplo, el nuestro, sí es cierto que algunas tienen un orden ya predefinido, pero no pasa tanto eso de vale, esta canción va después de esta, antes de haberla compuesto. Pero pues- sí es cierto que es. Quedáis invitados a volver a Vuelve a Televisión cuando ya por fin este nuevo Este disco cuento vea, con ello. Sí. vea la luz. Sí, a ver Serán si- un tiempo, serán será un tiempo, pero eso, iremos sacando singles, iremos sacando noticias por todos lados, dúo marca blanca en todos lados. Presentaremos el disco aparte de aquí en Huelva, en Granada, porque él vive allí. Y bastante bien, la verdad. Pues chicos, os deseo toda la suerte del mundo, pero sobre todo que sigáis disfrutando de la música, que eso es lo más bonito. Un placer. Igual. Muchas gracias. Señores, y nosotros vamos a ir poniendo el punto y final.